Ejercicio 2.6.6. Determine si la EDO es exacta. Si es exacta, busque la solución. En este caso nos entregan una EDO con la forma de una EDO exacta, la cual tiene la forma m de xy más n de xy multiplicado por y' es igual a 0. Para determinar si esta EDO es exacta, debo tener en cuenta de que esta expresión de aquí es una m y que esta expresión de acá es n. Entonces, hago la derivada parcial de m respecto a y esta tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Si esta condición se cumple, eso es una EDO exacta. Resolviendo, hemos determinado de que las derivadas parciales son iguales. Esa se terminó. Entonces, esta EDO sí es exacta. Para buscar la solución, como ya conozco de que esta EDO es exacta, debo encontrar una función f con valores xy que cumplan esta condición. Que cumplan de que la derivada parcial de la función f respecto a x sea igual al término m y que la derivada parcial de la función f respecto a y sea igual al término n. Una vez que tengo esto, agarro la expresión que me parezca más fácil de trabajar. En este caso, la expresión n o la expresión 2. Integro en ambos lados de la expresión 2 respecto a x. Entonces, tengo de que f es igual a e elevado a la xy coseno de 2x menos 3y más una función x cualesquiera. Una vez que tengo esta función, la derivo respecto a x nuevamente para obtener una igualdad con esta. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x es igual a y multiplicado por e x por y multiplicado por e elevado a la x por y por el coseno de 2x menos 2xy multiplicado por el seno de 2x más la derivada de la función x. Más la derivada de la función. Entonces, ¿por qué es esta solución? Aquí tengo un producto. Entonces aquí aplico la regla del producto, de que es la derivada del primer término, que es y es igual a e elevado a la x por el segundo término intacto, que es coseno de 2x, más la derivada del segundo término, que es coseno de 2x, la respuesta es menos seno de 2x, por el primer término intacto, que es e elevado a la xy. Aquí también tengo otra propiedad, que es la de la regla de la cadena, en la cual me dice de que si existe, por ejemplo, aquí el 2x, debo derivarlo también y multiplicarlo por la expresión. Entonces tengo como respuesta menos 2 multiplicado por e elevado a la xy por el seno de 2x. Esta expresión de aquí es un equivalente a esta de acá. Y como son iguales, entonces las comparo. Comparándolas, observo de que tienen términos iguales, a excepción del último, que es f' es igual a 2x. Esa es una igualdad. Entonces la función f de x es igual a x al cuadrado. Aquí ya he completado mi función potencial. Entonces, tengo de que mi función es igual a e elevado a la xy por el coseno de 2x menos 3 más x al cuadrado. Bien, esta es la función potencial, pero aún no es la respuesta. Para tener la respuesta debo hacer un análisis. Entonces, reescribiendo la EDO con los valores que ya tengo, obtengo la derivada parcial de f respecto a x, que es esto, más la derivada parcial de f respecto a y, que es esto, multiplicado por el diferencial de y sobre el diferencial de x, que es y', es igual a 0. Este de aquí es la propiedad que yo he sacado desde antes. Ahora debo reescribir, en cambio, la forma en la cual yo expreso mi función f. Entonces, f es igual a la derivada parcial de f respecto a x multiplicado por dx más la derivada parcial de f respecto a y multiplicado por dy. Para que esta expresión se cumpla,
lo que yo debo hacer es dividirlo todo por dx para obtener la expresión de cuál es de este de aquí, para obtener aquí la misma versión. Entonces tengo f, la derivada parcial de f respecto a dx es igual a, aquí como se suprimían, tengo la derivada parcial de f respecto a x, otra vez, más, aquí como también se suprimía, tengo la derivada parcial de f respecto a y multiplicado por el diferencial de y sobre el diferencial de x. Entonces, para que esta condición se cumpla, la derivada, perdón, la derivada parcial de f respecto a x tiene que ser igual a 0, que es esto de aquí. Entonces, aquí lo que hago nuevamente es volver a integrarlo respecto a x para obtener la función potencial original. ¿Y qué es lo que obtengo? Que aquí hay una constante, entonces la función está igualada a una constante. Este de aquí es la respuesta final, en la cual tengo la función potencial igualada a una constante. En este caso, es igual a xy multiplicado por coseno de 2x menos 3y más x al cuadrado igual a c.